Buenos días, estos son nuestros titulares aquí en Hola Honduras. Se acabó la espera. La quinta fue la vencida. Tras semanas de negociaciones, desacuerdos y consensos, las bancadas de los partidos Libre, Nacional y Liberal han definido la repartición de magistrados afines en el Poder Judicial para el periodo 2023-2030. Y tras la elección de los 15 magistrados y su posterior juramentación en el Congreso Nacional, la abogada Raquel Obando fue juramentada como la presidenta del Supremo para el periodo 2023-2030. Además, varios pobladores que perdieron sus casas mencionan que han solicitado ayuda a las autoridades, ya que no tienen dónde vivir. Y aseguran que la actual crisis sanitaria que se vive en el país es a consecuencia de mafias que controlan los suministros médicos. Finalmente, caficultores exigen mejores condiciones para poder producir café de calidad en el país. Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarles. Estamos listos para informarles este viernes aquí en Hola Honduras, todo el acontecer nacional e internacional. Sin más preámbulo, iniciamos con las noticias, lo que usted quiere conocer. Sí, después de 15 intentos se ha logrado la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estas son las últimas declaraciones. Votación que se acaba de efectuar, la gente de controles quitó la votación antes de que se finalizara. Hay 5 personas que no votaron. Las 5 personas, para que vean la pantalla, eso voy a hacer. Las 5 personas, todos los que están en verde votaron a favor, todos los que están en rojo votaron en contra. El amarillo que está por allá se abstuvo. Los que aparecen sin que hayan votado, quisiera que levantaran la mano si están a favor, que levanten la mano para que se consigne en acta si están a favor de la moción, porque se retiró o puede ser que haya problemas con la tarjeta. Entonces, por favor, identifíquense aquí, levanten la mano de los 5 que no votaron. Tenemos Mauricio Rivera, María Antonieta, Eramo Portillo, 3. ¿Quién es en contra? Pero ahí está el voto. El voto de Irosca Alvírez en contra también. Van 4, falta 1. Rolando Barahona, su voto es a favor o en contra. Levante la mano si es a favor. Es a favor para que se consigne en acta. Bueno, esta fue la votación realizada por los congresistas anoche durante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Posterior a ello, los magistrados procedieron a reunirse para definir cuál sería la planilla. La abogada Rebeca Obando ha sido la bautizada como la nueva presidenta del tercer poder del Estado en el país. Artículo número 1. Elíjase como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por un periodo de 7 años, habiendo tomado en consideración la nómina presentada por la honorable 1. Rebeca Lisset Raquel Obando. 2. Luis Fernando Padilla Castellanos. 3. Wagner Vallecillo Paredes. 4. Sonia Marlina Dubón Villeda. 5. Gaudí Alejandra Bustillo Martínez. 6. Milton Danilo Jiménez Puerto. 7. Mario Rolando Díaz Flores. 8. Ani Belinda Ochoa Medrano. 9. Odalis Aleida Nájera Medina. 10. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga. 11. Isbela Bustillo Hernández. 12. Nelson Danilo Mairena Franco. 13. Roy Pineda Castro. 14. Walter Raúl Miranda Sabio. 15. Francisca Villela Zavala.
Artículo número 2. Elíjase a la abogada y notaria Rebeca Lisset Raquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia por el mismo plazo establecido en el artículo 1 del presente decreto. Artículo número 3. Los honorables magistrados electos prestarán la promesa de ley y durarán en el ejercicio de sus cargos por un periodo constitucional de 7 años. Prácticamente todas las bancadas votaron de forma unánime en el Congreso Nacional. El Partido Salvador de Honduras votó en contra de la nómina presentada justamente por el presidente o el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura. En este partido, únicamente el abogado Marlon Lara, quien advirtió con tiempo de antelación, no votó o votó en contra. Este fue su voto. Votó en contra de la nómina luego de las negociaciones que realizaron los 3 partidos mayoritarios en el Congreso Nacional. Él lo advirtió: no voy a apoyar porque no voy a permitir intromisión de otro partido o de jefes de otro partido en el Partido Liberal. Y este fue el motivo de su abstención del voto. Después, el Partido Liberal votó de forma unánime, únicamente el abogado Marlon Lara. El Partido Salvador de Honduras de forma unánime votó en contra de esta moción. El Partido Libertad y Refundación, todos a favor, y el Partido Nacional, todos a favor. Y conozca usted cada uno de los perfiles, cada uno de los nuevos magistrados. Estos son los 15 que forman parte ya del Poder Judicial del país. En los próximos minutos podría salir ya impreso en el Diario Oficial La Gaceta. En instantes le estaremos informando al respecto. En tanto, le invitamos a usted, conozca el rostro de esos 15 hombres y mujeres que forman parte ya del Poder Judicial. La abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Está también el abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, ya formando parte de este poder del Estado. Luis Fernando Padilla, miembro del Partido Nacional, y ya él es también parte de la Sala de lo Constitucional, según la repartición que se ha hecho ya por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Wagner Vallecillo Paredes es el otro miembro de la Sala de lo Constitucional. La abogada Sonia Marlina Dubón, también miembro de la Sala Constitucional y parte del Partido Libertad y Refundación. Gaudí Alejandra Bustillo, miembro del Partido Nacional, ella forma parte de la Sala de lo Civil. Tenemos también al abogado Milton Danilo Jiménez Puerto, quien estuvo nominado por parte del Partido Liberal. Y está también el abogado Milton Jiménez Puerto formando parte de la Sala de lo Civil. Tenemos también al abogado Mario Rolando Díaz, miembro del Partido Libertad y Refundación, quien conforma la Sala de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia. Destaca también la abogada Ani Belinda Ochoa Medrano. La abogada es parte de la Sala de lo Laboral y fue propuesta por el Partido Nacional. La abogada Odalis Aleida Nájera Medina también es parte de la Sala de lo Laboral. Tenemos también a la abogada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien forma parte de la Sala de lo Civil. La abogada Isbela Bustillo Hernández, del Partido Nacional, y forma parte de la Sala de lo Constitucional. El abogado Nelson Mairena, el nuevo magistrado también de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Nelson Mairena, forma parte de la Sala de lo Penal. El abogado Roy Pineda es otro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por Libertad y Refundación. El abogado Roy Pineda forma parte de la Sala de lo Laboral.
Walner Raúl Miranda Savio, un miembro de la comunidad garífuna propuesta por el Partido Nacional y forma parte de la Sala de lo Penal. Finalmente tenemos también a la abogada Francisca Villeda Zavala. Ella es parte en este caso de la Corte Suprema de Justicia, electa el día de ayer por los magistrados, por los diputados del Congreso Nacional, en una votación que se llevó a cabo prácticamente de forma unánime en el quinto intento, luego de varios intentos por parte de los congresistas para poder elegir a la Corte Suprema de Justicia. La abogada Francisca Villeda es parte de la Sala de lo Constitucional. De esta forma ha quedado ya integrado el tercer poder del Estado. Conozca cada uno de estos perfiles, cada uno de estos rostros. Es el inicio de una nueva era, según las reacciones distintas que teníamos a través de las redes sociales. Hay muchas expectativas alrededor de ello. Y la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, quien es la nueva presidenta del Poder Judicial, fue juramentada por el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Consulta a la Cámara sobre la ratificación de la presente comunicación. Levantando la mano, por favor. Queda ratificada. Queda ratificada constitucionalmente. Invitamos a la magistrada presidenta Rebeca Lisset Raquel Obando. La Constitución prende. La Constitución. Ciudadana Rebeca Lisset Raquel Obando presta su promesa de ley en su condición de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Queda en posesión de su cargo. Bueno, la abogada Rebeca Obando, ya juramentada como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue la única que fue juramentada por el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. El resto, o todos los magistrados como tal, fueron juramentados o hicieron su promesa de ley frente a todo el hemiciclo legislativo, aseguran los diputados. Esto fue parte del acuerdo, además, según ellos, se ha hecho en base a ley. Y mire, Libertad y Refundación, que se ha mantenido en el ojo del huracán durante todas estas jornadas, ha dicho: le cumplimos al pueblo. Estas fueron sus primeras reacciones. Segundo aspecto que nosotros prometimos al pueblo hondureño: vamos a lograr acuerdos políticos y vamos a elegir una corte con más de 100 votos, 117 votos. Y la tercera, nosotros siempre lo dijimos, Libre es un partido democrático, va a construir acuerdos. ¿Dónde está el cataclismo que denunciaban los cachurenos? Decían que venía un meteorito que iba a golpear Honduras y que se iba a desaparecer el territorio. Aquí estamos todos, ¿no? Un ambiente democrático, festivo, todos los medios de comunicación, los familiares de los notarios, los diputados con camisetas, con rótulos y con lo que ellos quieren estar. Aquí es un congreso del pueblo, un congreso democrático, un congreso amplio, participativo, un congreso sobre todo que respeta la soberanía del pueblo. Y ese es el cambio. Nos ha costado mucho, pero en este año el pueblo ha podido observar lo que es tener un congreso que legisle para ellos. Vamos a hacer una ley después de esto ahorita mismo para el tema de seguridad. Tenemos también la posición del jefe de bancada o de miembros del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Les hemos consultado cuál sería en este caso su posición y la posición de Libertad y Refundación. Aseguran que el único papel que tendría que jugar
libertad y refundación en la Corte Suprema de Justicia es llegar a consensos, porque únicamente podrán vetar iniciativas de ley. Que sea balanceada, así como quedó. ¿Por qué? Porque se hizo un esfuerzo tan grande para que Libre no tenga el control total, que no vaya a suceder después de que alguien ahí vaya a salir por otro lado. Eso es lo que esperamos. Pero hay algo importante también, diputado, viene un periodo bastante intenso, bastante fuerte de transformación del sistema de justicia en el país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estarían apoyando todas estas reformas? Ese es el reto que tiene justamente la nueva Corte Suprema de Justicia. Recuerden que ellos también tienen iniciativa de ley en un momento determinado en lo que compete al área de su jurisdicción, por decirlo de esta manera. Ellos tienen iniciativa de ley, entonces ellos pueden perfectamente presentar a través del Congreso Nacional iniciativas de ley para poder transformar también el sistema judicial. No, solamente la posibilidad que el único que puede realmente vetar es el Partido Libertad y Refundación, eso sí, pero es que también hay que reconocer que el pueblo hondureño le dio esa posibilidad de elegir para ellos 50 diputados en superioridad de cualquier otra bancada. La más cercana somos nosotros como bancada del Partido Nacional y tenemos 44 cupos que nos dio el pueblo hondureño, ellos tienen 50. Entonces obviamente eso les da la posibilidad de tener 6 votos y con sus 6 votos sí pueden vetar. No pueden elegir, pero pueden vetar. Tenemos enlaces en directo a esta hora de la mañana, cuando son las 6:17. Pablo Martínez, desde los alrededores del Congreso Nacional. Ya no queda prácticamente ningún diputado en el hemiciclo legislativo y por fin ha sido ya habilitado el paso vehicular. Esto en los alrededores del Congreso Nacional, sitio que se mantenía cerrados durante las últimas semanas. En San Pedro Sula también tenemos reacciones sobre la Corte Suprema de Justicia, el impacto económico que esta elección o que esta nueva Corte tendrá para el sector empresarial del país. Vamos con usted, Cintia, y su reporte. Buenos días. Buenos días, compañeras en estudio, televidentes de Hola Honduras. Así como ustedes lo apuntan, me acompaña el economista Rafael Delgado, porque se vaticina un impacto para la economía del país tras la elección de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, su reacción inmediata. Sí, nosotros esperábamos un proceso más rápido, más transparente de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que estuviera a la altura de las circunstancias. El país requiere en este momento, para rehabilitar, para resurgir, para aumentar la producción y crear un clima de bienestar, un poder judicial transparente, apegado a la ley, a la Constitución y sus leyes. Tardó mucho el proceso y la tardanza en el proceso fue definitivamente el hecho que todavía en todo esto de la elección se manejan intereses que no son los intereses de la generalidad del pueblo hondureño. Por ahí evidentemente todavía dominan los intereses de las cúpulas. Si usted revisa los discursos de los principales aliados y que condujeron a esta elección, pudo escuchar claramente que se hablaba de los candidatos del Partido Liberal, de los candidatos del Partido Nacional, de los candidatos de Libre. Eso no está en congruencia con lo que el pueblo hondureño espera. En pocas palabras, no tendremos una Corte Suprema de Justicia independiente, sino que responderán a los intereses de los partidos políticos. Pues hay algunos hechos que aprueban esa hipótesis, que no tendremos una Corte Suprema completamente independiente y que se aboque exclusivamente a impartir justicia según las leyes del país. Tras lo vivido anoche, ¿qué mensaje envía el Honduras al exterior, a los inversionistas que de pronto ven aquí una oportunidad de negocio, pero tras lo que vivimos anoche, qué mensaje enviamos? Sí, el mensaje sigue siendo un mensaje muy débil. Si bien es cierto, tenemos electa una nueva Corte Suprema de Justicia, pero se hizo a través de un proceso sumamente engorroso de negociaciones, donde no quedó claro siempre que esas negociaciones
eran en el marco de la ley y de la legalidad. Yo creo que nadie está en contra de negociaciones, nadie está en contra de decisiones políticas. En lo que estamos en contra son de decisiones políticas enmarcadas en intereses que no son los legítimos y los constitucionales. Uno de los grandes retos que tendrá esta nueva corte será el tema de las invasiones, que afecta bastante a los empresarios, así como al pueblo. ¿Qué opina usted? ¿Podrán manejar esta crisis? Esperamos que se maneje bien esta crisis. El problema de la tierra en Honduras es un problema de larga data y que se ha descuidado en los últimos años. Y por ello se van acumulando una serie de problemas que hoy entonces conforman un fenómeno bastante fuerte. Necesitamos de jueces imparciales, apegados a la ley, que impartan justicia en el tema de la tierra. Bien, muchísimas gracias. Licenciado Rafael Delgado, economista desde la zona norte del país. El informe a esta hora. Retorno con ustedes al estudio central. Gracias, Cintia, y al economista Rafael Delgado por las declaraciones a esta hora de la mañana. Aquí en Tegucigalpa, Pablo Martínez, listo con su reporte. Buenos días. A todos los televidentes. Información interesante luego de esta amplia jornada que se realizó con estas sesiones en el Congreso Nacional durante toda la madrugada y luego también de varios días donde se tuvo inhabilitado el acceso a el centro de la República, en este caso al centro aquí de Tegucigalpa. Pues ya está habilitado. Esa es una noticia positiva para todas aquellas personas que laboran en el centro, que trabajan o que tienen algún negocio o que simplemente van de tránsito hacia un lugar de estudio, ya pueden hacerlo sin ningún problema. Cerca o más de una semana se tuvo inhabilitado el acceso a cercanías del Congreso Nacional y por ende, por supuesto, varios de los puentes que dan acceso y también algunas calles principales para evitar lógicamente el tránsito de vehículos. Eso ya no se observa, ahora está fluido sin ningún tipo de problema, tras la sesión que dio como resultado la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Usted ahora en este momento puede observar cómo vehículos particulares y sobre todo aquellos del transporte, en este caso urbano, buses, taxis y algunos otros ya pueden transitar sin ningún problema. Hemos visto que también los ciudadanos caminan sin ningún tipo de problema y también aquellos que trabajan aquí en este lugar pues ingresan y bajan de unidades de transporte sin ningún contratiempo. Eso es algo que ya se puede observar desde hace un par de horas porque se eligió a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y ya no hay presencia de diputados aquí en el Congreso Nacional. Esta es una noticia que nosotros pues le llevamos a ustedes, ciudadanos, que si les interesa o tienen algún pendiente que hacer aquí en el centro de la capital y por supuesto también por cualquier índole, bien sea de trabajo, negocio o estudio, puede hacerlo sin ningún problema porque todos los retenes que se tenían en los diferentes accesos que habíamos anunciado durante varios días atrás por determinaciones que se habían tomado para restringir el paso ya no están, así que usted puede circular por el centro con su vehículo sin ningún tipo de problema en este lugar. Con este reporte retorno a los estudios. Buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Pablo Martínez. La información a esta hora de la mañana, ya lo ha escuchado, totalmente habilitado el paso a los alrededores del hemiciclo legislativo y ya los diputados también se han retirado del Congreso Nacional. Pero tenemos más reacciones. Durante la noche de ayer y la madrugada de este día, las redes sociales estuvieron pues llenas de comentarios por parte de distintas personalidades en el país, organismos internacionales, también algunos líderes de distintos partidos políticos y entre ellos también miembros de sociedad civil, en este caso el Consejo Nacional Anticorrupción, madrugón judicial. Primera sorpresa a la medida de ellos, repartición de suplentes, que otras negociaciones secretas se les esconden detrás del consenso y voto público. Es la pregunta que hace el Consejo Nacional Anticorrupción, quienes estuvieron o intentaron estar como veedores en el proceso de elección de los magistrados y denunciaron que no se les había permitido el ingreso al hemiciclo legislativo. También la presidenta Xiomara Castro, más adelante tenemos la reacción de ella, en este caso la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogu. El trabajo duro comienza ahora para nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tienen una responsabilidad con el pueblo que espera una corte que aplique las leyes con igualdad y en beneficio del país.
no una que solo beneficie a ciertos individuos o partidos políticos. Es el mensaje de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogu. Continuamos dándole a conocer las distintas reacciones. Y por supuesto, el mensaje de la presidenta Xiomara Castro la madrugada de este día a las 3 de la mañana con 42 minutos. Estaba felicitando al Congreso Nacional y al presidente Luis Redondo por la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Al Poder Judicial de Honduras, multipartidista, pluricultural, con visión de género y transparencia, Justicia Honduras, es el mensaje publicado por la presidenta Xiomara Castro. Más reacciones alrededor de la elección de la Corte Suprema de Justicia. El mismo jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano: hemos asegurado ponerle freno a la voracidad del Partido Libertad y Refundación de controlar todos los poderes del Estado. El acuerdo a que llegamos le asegura a Honduras una Corte Suprema de Justicia que no sea como la que quería Mel y libre. Por la paz y tranquilidad de Honduras, el Partido Nacional, vamos a votar por una nueva Corte Suprema de Justicia. Era el mensaje del jefe de bancada que publicaba minutos antes de realizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo escuchamos anoche, un discurso siempre pues en contra del Partido Libertad y Refundación. Recordamos, son oposición en el Congreso Nacional. Sin embargo, toda su bancada votó a favor del acuerdo alcanzado entre los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional. Y por supuesto, la Junta Nominadora ha felicitado al Congreso Nacional. Sabemos que ellos jugaron un papel importante en el proceso de elección y selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Felicitamos al Congreso Nacional por haber realizado la elección de los magistrados del Poder Judicial de Honduras en equidad de género y siguiendo el listado enviado por la Junta Nominadora. Justicia para Honduras, equidad, diversidad e igualdad son los hashtags publicados por la Junta Nominadora luego de las felicitaciones al Congreso Nacional y del papel que esta organización jugó durante todo el proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recordamos que había mucha expectativa alrededor de que si se iba a respetar o no la lista que ellos habían enviado. Únicamente, pero sí tenemos que reconocerlo, siempre en base a ley, no se tomó en cuenta a la abogada Ana Pineda, quien fue la mejor calificada por la Junta Nominadora. Estas son parte de las reacciones que han resultado alrededor de ello. El doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras: no avalamos procesos ilegales ni asesinato institucional. Nos retiramos antes de la juramentación, que sea el tripartidismo que cabe la tumba de la justicia. En representación del Partido Salvador de Honduras fueron las reacciones. Ellos votaron en contra porque no participaron en la negociación. Ellos denunciaron constantemente que no les permitieron el ingreso, y esto surge luego también de estar denunciando a lo interno del hemiciclo legislativo que los tenían encerrados. Nos vamos a la pausa, pero enseguida más noticias. Bueno, y hoy amanecimos con una nueva Corte Suprema de Justicia, pero también con un nuevo golpe al bolsillo de los hondureños. Ha incrementado en las principales ferias y mercados del país el precio de los lácteos y el precio del cartón de huevos. Walter Pérez con el informe. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. Me acompaña don Francisco Salgado de la Feria de Villanueva. Bueno, prácticamente se están registrando nuevos incrementos, don Francisco, especialmente en los huevos, que
Hemos visto que prácticamente se están cotizando a un precio sumamente elevado, de igual forma los lácteos. Así es, como usted, primeramente, darle gracias a Dios y a ustedes por estar con nosotros aquí presentes, informando a nuestros consumidores, como dice, nueva corte, nuevos precios. Así que va a la par. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos proteja, porque no sabemos dónde vamos a llegar con esta escalada de precios. ¿Cómo se están cotizando los huevos actualmente? El huevo está el grande a 140, el menos grande a 135 y el mediano a 130 y el pequeño a 120. Lamentable la situación que estamos viviendo los hondureños en cuanto a los precios de la comida. Así es, y los lácteos, mire, dispararon 4 lempiras de un solo y jamás habían disparado en ese precio. O sea, acuérdese que usted ya tiempo nos visitan y cuando van de 2 lempiras, de 2, ahorita no, de 72 a 76 lempiras la libra de queso semiseco y frijolero. ¿Y el resto de los demás productos? Hablamos de los frijoles. No, ya el frijol se mantiene, tenemos, gracias al apoyo de desarrollo económico, tenemos de 85 y tenemos de 110 lempiras. O sea, tenemos 2 opciones. Pero el de 85, un buen frijol, tuvimos la oportunidad que el señor gerente del IMA nos dio para que fuéramos a elegir el grano, porque acuérdese que la gente dice, mejor compro de 110 que gasto media hora, dicen, cocinarlo, no de 85 que gasto 5 o 6 horas. ¿Y los demás productos cómo se están cotizando? El tomate mantiene su precio, 10 y 12 la libra, el repollo hay de 5, 10, 15 hasta 20, el chile dulce, el chile norte hay de 3 por 10, 4 y hasta 5. La cebolla mantiene su precio, 15, 16. Tenemos la papa, 15 y 16 lempiras la libra. ¿Las carnes cómo están? Esas mantienen su precio, 75 y 76 la libra de qué es lo que es tajo y 60 y 65 lo que es costilla, y tenemos el cerdo 60 lo que es tajo y costilla. En total, para concluir, ¿cuántos productos subieron, cuántos bajaron? No, se mantienen la mayoría, solo 2 suben, lo que es los lácteos y los huevos. Muchas gracias, don Francisco Salgado de la Feria de Villanueva, en torno a los precios que se manejan en cuanto a los productos de la canasta básica. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter, por la información a esta hora de la mañana. Y una situación dramática viven familias en el norte del país. Tras ser desalojados, están viviendo a la intemperie. Piden ayuda al gobierno central. Míralo, míralo. Aquí hay niños, miren, aquí hay niños, Esa es la injusticia que pasa en nuestra Honduras, miren. A la orilla de la calle, entre matorrales y a la intemperie. Así durmieron ayer 12 familias que fueron desalojadas de un predio y litigio ubicado aquí en Cieneguita, Puerto Cortés. Algunas tienen ya 15 años de vivir en este lugar. Nosotros estamos desde el 2005. Es una tristeza. Nosotros queremos la ayuda de nuestra gobierna. Puchica, nosotros le hemos dado el voto. Hemos votado por ella. Ella dice que va a luchar por nosotros las mujeres. Entonces queremos el apoyo de ella, nosotros acá. Fueron 12 familias que salieron de sus sencillas viviendas con lo único que tenían puesto y ahora solo guardan la esperanza de que las autoridades les ayuden. Nada, las cositas no, nada. Yo casi no tenía muchas cosas ahí, pero tengo la madera y todo ahí. Todas las herramientas ahí se perdieron ahí. ¿Pasaron la noche aquí? Sí, yo me fui a posar un poquito a una amiga a Cortés en la noche, ya como a las tipo 9 de la noche. ¿Y los que no tienen dónde les quedaron aquí? Sí, porque unos que no estaban haciendo, ya tienen su casa bien formada acá. El desalojo, aseguran, fue violento. Son 4 grupos que fueron desalojados violentamente, donde la policía se excedió. Abusó contra algunas compañeras mujeres que las sacaron a empujones de las viviendas para derribarles las casas. En las patrullas dice servir y proteger, y no protegen a la clase pobre, sino que la reprime exageradamente para defender los intereses de los millonarios.
Mientras tanto, la propiedad del litigio permanece bajo resguardo de seguridad privada que no permite el ingreso de ninguna persona e incluso la entrada principal fue obstaculizada por un montículo de tierra. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Es doloroso ver lo que están viviendo estas familias. Son niños que están a la intemperie. 12 familias quedaron prácticamente sin un hogar. Y mire lo que está pasando, siempre en el norte del país. Las autoridades municipales han informado a los padres de familia que sus hijos con discapacidad intelectual ya no podrán recibir clases en el Instituto Municipal de Educación Especial, ya que el rango de edad será hasta los 18 años y ellos están denunciando discriminación. Nos están queriendo sacar de la institución de educación especial vocacional porque ya dicen que nuestros jóvenes ya son mayores de edad, ya no son permitidos en la institución, entonces quieren sacarlos de la educación, nos hicieron firmar un papel donde decía que ellos ya no deben de estar en la institución, entonces nosotros estamos peleando porque es injusto, ya que ellos son personas discapacitadas, personas con una mentalidad diferente. Nos hicieron una cita a cada padre donde nosotros tenemos que reunirnos con ellos y nos mostraron un papel donde nosotros teníamos que firmar y mostraban en la parte de atrás del papel donde decía que solo este año iban a poder ser admitidos los alumnos y ya que si nosotros no lo firmábamos, ellos no iban a ser matriculados este año. Ayer les informábamos sobre la situación que se vive en la escuela Fuerzas Unidas aquí en la capital de la República. Los estudiantes estaban recibiendo clases a la intemperie. El propio ministro de Educación se apersonó en el lugar y aclaró que ellos están trabajando en la reconstrucción de este centro educativo y esa es la razón por la cual los niños están recibiendo clases a la intemperie. Debido a las múltiples denuncias que se hicieron por parte de padres de familia de la Escuela Fuerzas Unidas en Tegucigalpa, el ministro de Educación, Daniel Esponda, se presentó a las instalaciones de dicho centro educativo para dar respuesta a esta problemática que se originó de manera errónea, ya que este centro educativo está en reconstrucción desde el año pasado. Nosotros estamos reconstruyendo por completo la escuela en una estrategia que nos va a permitir al cierre de nuestro gobierno reparar la mayor cantidad de escuelas. Nosotros como hondureños nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hicimos el año pasado. Reparamos 3 escuelas por día en promedio. Ningún país de Centroamérica ha podido hacer eso. Por otro lado, las intervenciones, como sabemos que el año lectivo ya comenzó, no estamos levantando el techo, reparándolas todas de un solo. Dejamos un módulo sin intervención para que unos grados funcionen ahí y en otras áreas, en esta escuela, por ejemplo, en las canchas, puedan estar atendiendo otros grados. Los maestros afirman estar contentos con el proceso de la escuela debido a que tenían más de 10 años esperando una respuesta por parte de autoridades educativas, ya que las instalaciones estaban en total abandono y deterioro, representando un gran peligro para los 480 alumnos que asisten a esta escuela. Entonces nosotros somos los más contentos porque ahora sí podemos decir que vamos a tener aulas dignas de un maestro para impartir el pan de saber con los niños en las aulas. Cuando aproximadamente unos 10 años ya empezamos a ver que nuestra escuela iba cayendo en deterioro, paredes rajadas, las maderas ya habían cedido su vida útil y a raíz de eso nosotros junto con los padres de familia hemos venido nosotros mediante mini proyectos dentro de las aulas de clase de venir reparando, cambiando láminas que se mirábamos más dañadas, la íbamos cambiando, contratando albañiles para que fueran reparando las grietas de las paredes. Por otra parte, los padres de familia piden que estas obras de reconstrucción finalicen lo más pronto posible porque sus hijos reciben clases al aire libre y estas no son condiciones adecuadas para recibir el pan del saber. No nos gustaría ya que nuestros hijos estuvieran dentro de las aulas de clases, ya recibiendo clases, porque no es fácil. Ahorita los niños están bien incómodos, ahí en el lugar donde están, debajo del árbol. Bueno, por la calor está rico ahorita, pero yo digo, cuando ya llueva, ahí es mi pregunta. Y tanto nosotros nos sentimos así, que no nos gusta así como están nuestros hijos, pero ¿qué se le va a hacer? Gracias a Dios que vino la ayuda aquí a nuestra escuela y que ojalá que muy pronto la podamos ver la escuela como se merecen, que los niños estén en un lugar mejor.
El presupuesto para la reconstrucción de este centro de educación básica supera los 4 millones de lempiras. En cámaras de Isaac Galcerro les informó Alison Matamoros. Vamos ahora hasta las instalaciones de la Gaceta. Estamos ya a la espera de la publicación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pablo Martínez desde este sector está listo para informarnos. Con usted, Pablo, buenos días, le escuchamos. Para informarnos, están ya por imprimir este decreto para publicar la nueva Corte Suprema de Justicia. Nos informaba hace unos instantes nuestro compañero Pablo Martínez que en horas de la noche y hasta la madrugada estuvieron llegando colectivos de Libertad y Refundación. Sin embargo, a esta hora, total tranquilidad y normalidad en la Gaceta, a la espera únicamente de la publicación del decreto con la nueva Corte Suprema de Justicia, luego de un intenso proceso de selección y elección de los magistrados. Sabemos que es un poder del Estado importante que nos tenía a todos los hondureños en vilo. Ahora sí, está listo nuestro compañero Pablo Martínez desde la Gaceta, nos informa el ambiente que se vive en este sector. Lo escuchamos, Pablo, buenos días. Buenos días nuevamente, Ruth, y a todos los televidentes ubicados a inmediaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Y es que se nos ha comentado que durante varias horas de la madrugada y hasta hace algunos minutos, varias personas, en este caso de Libre o empleados de la ENAJ, aquí en la Gaceta, pues estuvieron vigilantes a que se entregara como tal la documentación para su publicación en referencia a todo lo que se llevó a cabo en el Congreso Nacional para dar vida, como así podríamos decirlo, a la publicación que se haga de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Se nos ha comentado por personas que se mantienen aquí en las instalaciones, algunos empleados, que ya se está trabajando. Se fue entregado este decreto para su publicación, en este caso durante horas de la madrugada, y en este momento se nos ha indicado que ya está en trabajo para su posterior publicación. Como tal, se desconoce la hora en la que esta pueda, en este caso, ser publicada. Caballero, buenos días. Aquí sin cámara, no se preocupe. Estuvo bastante actividad en la madrugada aquí en la ENAC, ¿no? No, fíjese que nosotros, como no podemos dar información, nosotros, digamos, no estamos autorizados pues para eso. Ah, ok. Listo, no se preocupe, nosotros entendemos. Listo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ustedes, buenos días, vienen llegando. Ustedes son empleados aquí de la ENAC. Así es. ¿Saben si se nos comentó que estuvo bastante afluencia de personas aquí, vigilantes, por supuesto, para que se entregara esta documentación, en este caso, para ser publicadas? En este momento se está trabajando en ello. Lo de los magistrados. Sí, claro, lo de los magistrados. Bueno, sí, escuché que están trabajando en ello. No estoy enterada porque vengo llegando, pero... Okay. Sí. Más o menos, ¿cuánto tarda que se publique algo como esto? Bueno, todo depende del proceso que le den a la orden de producción y... Bueno, todo lleva su tiempo porque es un proceso, ¿verdad? Si fue entregado en la madrugada, ¿pudiésemos tener ya la publicación para el mediodía, como una próxima? Bueno, dependiendo del proceso, como le digo, porque lleva varios... es un proceso de varios departamentos, la redacción, la compaginación, el despacho para salir a la venta ya, ¿verdad? Entonces lleva un proceso, es posible. Muchísimas gracias, muy amable. Ya le escucharon, todo es un proceso y en este momento ya se está en trabajo para su posterior publicación. Se desconoce como tal la hora en la cual esta ya esté publicada y por supuesto se haga oficial como tal este decreto que da origen al nombramiento, en este caso, luego de la votación que se llevó a cabo en el Congreso Nacional para elegir a los próximos o a los ahora 15 nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Estaremos a la espera, por supuesto, pendientes de llevarle los detalles uno a uno, por supuesto, de lo que acontece en torno a este tema luego de la transmisión maratónica que tuvimos también nuestros compañeros, por supuesto, del Congreso Nacional, que pues lógicamente estuvimos ahí para llevarle a la ciudadanía los detalles importantes que tiene que conocer en referencia a este proceso histórico, como lo han catalogado múltiples sectores. Como les comento nuevamente, aquí hubo varias personas a la espera, por supuesto, durante horas de la madrugada para que fuese entregado este decreto. Se le entregó a las autoridades y posteriormente ingresó para
estar en este caso trabajándose para su posterior publicación, y eso es lo que nosotros estamos esperando y eso es lo que el pueblo hondureño aún está a la espera, por supuesto, de la publicación de este decreto que da como tal origen ya de manera oficial a los próximos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que ya los conocemos y ya los conoce la ciudadanía hondureña. Con este reporte de la Empresa Nacional de Arte Gráfica, nosotros nos vamos con nuestro compañero Walter Pérez, que se encuentra en otro sector de la capital de la República, para llevarle el reporte del tráfico vehicular. Buenos días, Walter. Buenos días Pablo, buenos días televidentes de Hola. Continuamos ahora con las informaciones. Mire usted, la denuncia que se registra por parte del mismo Congreso Nacional ha sido la doctora y diputada Suyapa Figueroa, quien ha hecho una advertencia bastante fuerte. Asegura que ante la gran crisis sanitaria que impera en el país, no se podrá salir de la misma sin antes apostarle a un buen presupuesto y se acabe con las mafias que controlan todos los suministros médicos. Además, que el retiro del ministro José Manuel Mathieu no es la solución al problema. El doctor Mathieu ha tenido la sensibilidad y tiene el conocimiento para poder hacer una buena gestión. Probablemente la situación sea tan grave que impida también. Recordemos que hay mafias también que controlan la venta de los suministros y los medicamentos, y es probable también que esas mafias estén deteniendo el trabajo que él pudiera estar haciendo. Creo que es una situación compleja que hay que abordarla y hay que buscarle salida, porque lo que más queremos es que la población hondureña verdaderamente tenga la atención necesaria en los centros asistenciales. Yo creo que no es la mejora del sistema sanitario no pasa por sustituir al doctor Mathieu. Yo me pregunto, ¿a quién van a poner entonces? En realidad no visualizo dentro a quién más pueden proponer. No, la situación se controla cuando haya suficiente presupuesto, cuando haya un decidido apoyo a salud, cuando el gobierno se comprometa en decir esta es una prioridad para nuestro gobierno y le pongamos todo el empeño desde todos los sectores. Productores de café están exigiendo mejores condiciones para poder realizar esta labor, para que todos y se pueda exportar además este grano aromático. Ante los bajos precios del café en el mercado, el alto costo de los productos de consumo básico, los productores avisoran que la situación estaría obligando a dejar de producir el café a gran escala, algo que ha sumado al alto costo de los fertilizantes, cada vez se hace menos rentable. Y entre las preocupaciones que hoy vive el sector cafetalero es que hay un posible cobro del 7% de impuesto a sus cosechas. Y según los cafetaleros, advierten que si se aprueba en el Congreso Nacional este impuesto, protestarán por la medida del proyecto de ley denominado Ley de Reactivación Financiera y de la Producción del Sector Agropecuario y Forestal de Honduras. Según los productores, esto implica que el gobierno aplicará una retención de $13.25 a cada saco de café de 46 kilogramos exportado, independientemente del precio de venta. Algo que este productor aseguró estaría afectando al café, la palma, el banano, la ganadería, los granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, melones, sandías, cacao, lo forestal, entre otros. Están pretendiendo someter un impuesto obligatorio del 7% al café y no dice qué porcentaje de retención le van a hacer al resto de los productos agrícolas para poder nosotros parar la caída de la cosecha. Venimos de 10 millones y este año vamos a cerrar nuevamente en 6 millones de quintales. Para esta temporada, los caficultores en Honduras buscan exportar unos 7.200.000 quintales para recuperarse de lo que hoy aseguran son pérdidas. Históricamente, Honduras se ha ubicado en los primeros lugares de exportación del grano y poco a poco ha perdido posiciones y hoy se ubica entre el quinto y sexto lugar como principal distribuidor de café a nivel mundial.
algo que para José Domínguez, quien aprovecha la labor del corte de café, debe sacar el máximo provecho, ya que al no tener una ocupación, su ganancia son 2.000 lempiras semanales en la temporada. En este caso, en lo personal, yo realizaba otra actividad. Ahorita estaba en el ejército, por ejemplo, limité 5 años, obtuve la baja y me vine. O sea, ahorita estoy haciendo esta actividad porque temporalmente me encuentro con tiempo disponible para realizarla. Pero mientras tanto, una vez termine, tengo que buscar otro trabajo de lo que estoy preparado, pues. ¿Entiende? Mientras tanto, realizo esta actividad. ¿A qué otras áreas se ha dedicado usted? Trabajo en lo que corresponda. Con tal tenga el tiempo libre para hacer alguna actividad, la hago. Pero mientras tanto, pues, mientras hago gestiones de movimientos de algún otro trabajo, pues como le digo, uno se prepara para algo en la vida. Tanto las pérdidas, según los productores, se originan por varios factores, entre la falta de apoyo del gobierno y el reporte de incidentes de asaltos, y eso repercute en los recolectores y la cosecha muchas veces se ve afectada. En Noticieros Impacto BTV le hemos mostrado la realidad de los productores de café hondureños aquí en Marcalá La Paz. De esta manera ponemos en contexto la difícil situación que están afrontando, sobre todo por hacer nuevos retos que puedan mejorar la producción para los próximos años. En la cámara de Marvin Andino, Oscar Ortiz, Noticieros Impacto BTV. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy, como dicen, vamos a romper ese esquema porque consideramos que hay temas mucho más importantes que el tema político de muchas cosas que suceden en el país. Y este tema de la trata de personas nos tiene sumamente preocupados porque diariamente vemos mensajes en las redes sociales de jóvenes, niños, niñas que desaparecen. Hay unos casos que obviamente son parte de la juventud, como decimos nosotros, que se van con el novio, que se fueron con los amigos, que se enojaron, que fueron de un pariente. Pero son casos esporádicos y muchas veces se minimiza la dimensión de lo que está sucediendo con este delito de trata de personas. Y yo aquí quisiera leerles a ustedes justamente sobre el delito, sobre qué es el delito de trata de personas, y se lo voy a decir por qué. Porque a veces a nosotros se nos olvida realmente a lo que se refiere. Y vean ustedes, trata de personas. Esto es ¿a qué considera la justicia hondureña como trata de personas? Según la ley de trata de personas en Honduras, dice, es la captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o a la extracción de órganos. Miren ustedes, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Vemos que realmente es un tema bastante amplio. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque justamente
Si vemos un poco las estadísticas, la DPI reportó que en el año 2022 las personas desaparecidas en Honduras fueron 106 menores y 132 adultos. Esas fueron las personas que se reportaron desaparecidas, de las cuales 29 son del sexo masculino y 79 del sexo femenino. O sea que las niñas y las mujeres son las más susceptibles a la trata de personas, pero no podemos desconocer que en estos tiempos, como todo ha cambiado, los hombres también forman parte de este número y que son considerables y que va creciendo. Pues justamente para hablar de este tema, tenemos aquí como invitada a Sua Martínez, de esta Comité Especial de Trata de Personas, porque es un comité interinstitucional, sí es. ¿Con quién vamos a conversar? Conversar realmente sobre este tema, pero más enfocado en el delito, porque siempre lo hemos visto en casos particulares. Hay casos que son emblemáticos de desaparecimientos de personas y por qué los desaparecimientos se ligan a la trata de personas. Muchísimas gracias, Sua, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por este espacio y te agradezco que siempre estés sacando este tema tan importante que la sociedad vive con ella, convive con la sociedad y es un delito que es penado de 10 a 15 años. Y como bien lo decías tú, en efecto, hay una ley especial contra la trata que muchos desconocen. Hasta los propios fiscales, hasta los propios jueces desconocen que hay una ley contra la trata, que es el Decreto Legislativo 59/2012. Y específicamente esa conceptualización que usted estaba diciendo, en efecto está aquí en su artículo 6, en la cual dice la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, usando el uso de la fuerza, el abuso de poder a través de engaños a la persona, de tal manera que esta persona caiga en redes de trata, ¿verdad? Y usted determinaba justamente algo que está importante aquí. Aquí están los diferentes tipos de modalidades de la trata de personas. No solo es explotación sexual, también es la venta de niños, la adopción irregular, el matrimonio forzado en adolescentes, la venta de órganos, o sea que a una persona le sacan sus órganos y estos son redes de trata que están involucrados en estas circunstancias. También está lo que es la esclavitud, está también el trabajo forzado. Vemos a niños en las calles, hay redes de trata que utilizan a los niños para mendicidad forzada y captar día a día dinero para su bolsillo. Es trata de personas y aquí está en la ley contra la trata. Entonces, y en su artículo 6 especifica justamente todo lo que usted acaba de decir, y aquí está la ley, y muchos, incluso los mismos graduados, por eso hoy con la Universidad Autónoma estamos haciendo convenios para que en las carreras, tanto carreras generales como en las carreras de Derecho y de Periodismo, se inserte por lo menos un tema, no una clase, sino un tema, y que se mire la ley contra la trata, la ley especial contra la trata de personas. Sí, porque leyendo un poquito, por ejemplo, dentro de las modalidades de la trata de personas, nosotros creemos y la ligamos automáticamente a la explotación sexual. Es correcto. A la prostitución. Sí. O sea, a eso directamente. Pero cuando vemos ahí, por ejemplo, vemos que se refiere al servidumbre, que ese es un tema interesante. Sí. ¿Por qué la servidumbre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se maneja el delito de trata dentro de este género de la servidumbre? Es una dependencia o sometimiento que tiene un patrono, por ejemplo, en una casa y somete a servidumbre a otra persona y por darle dormida, por darle comida, no le paga. Ella tiene que devengar un salario. Hay leyes, la ley del trabajo, que especifican, entonces se vuelve un delito de trata contra esta persona que está en servidumbre.
Sí. Y aquí lo dice. Y esto sucede mucho, por ejemplo, vaya, y sucede mucho con la gente del interior. Eso ahí es muy importante hacer énfasis, en el sentido que le dicen, mira, te voy a dar a esta muchacha, ahí me le das la comida y la dormida. Y la tienen como esclava. Como una esclava, porque la persona tiene que barrer, trapear, hacer la comida. A veces son hasta abusadas sexualmente. Sí. Porque también es otro tipo de y cosas. Y trabajan sábado, domingo y te doy la comida y te doy la dormida. Eso ya está pagado. Son cuestiones que debe de saberlo usted que nos está escuchando en casita. Puede hacer su denuncia anónima. Es delito de trata y esta persona tiene de 10 a 15 años cárcel si eso se reincide, si esta persona denuncia. Por eso es importante que tengamos el hábito de la denuncia. Sí. Nosotros no podemos dar por sentado o ignorar la ley. En este caso puede llamar, nosotros tenemos un equipo de respuesta inmediata, el ERIC CICED, el equipo de respuesta inmediata, y puede llamar tanto al 911, si no le contestan, de inmediato llame al teléfono de WhatsApp de la CICED, que es el 8990-5187. Y la ley es clara. ¿8990? 5187, si lo ponen ahí en pantalla, sí, para que las personas vayan. Y lo importante aquí, me dijo Emma, lo vamos a hacer educativo, preventivo, en efecto. En primer lugar, conozcamos que existe una ley especial contra la... 8990, 5187 es el teléfono para que usted, desde casita, que nos ve, si ve a una persona que está sometida en esclavitud, que está sometida en servidumbre, que ha visto que hay alguna casa cerca que llevan, entran niños, entran personas adultas, entran jovencitas y que usted no sabe qué está ocurriendo ahí, dé sobreaviso a las autoridades. Una denuncia anónima puede salvar una vida de estas redes de trata que están perpetradas en nuestro país. Sí. También hablamos otra modalidad, y esto es bien interesante, es la mendicidad forzada. Correcto. Que es un fenómeno que vemos mucho, no solamente aquí en Honduras, sino que casi todos los países latinoamericanos. Y esto es increíble cómo los padres, por ejemplo, rentan a sus hijos para que vayan a pedir a las calles. Sí. Y esto es una realidad que tenemos. Sí, en efecto. Fíjate que se dio una situación en pandemia. Ajá. Que las familias salían a pedir porque estábamos en un confinamiento obligatorio. Eso sí es válido. Lo delito es cuando utilizan a una persona. La mendicidad forzada es que la captan, la llevan y la ponen en un punto público de la ciudad para que a través de su dignidad humana, ya sea una niña o un niño, pueda pedir dinero. Esto es mendicidad forzada. Incluso no solo en niños, someten también para el uso de la fuerza a adultos mayores, a discapacitados. Sí. Los utilizan para obtener ganancia de esa discapacidad de ellos. Y eso es delito de trata. Delito de trata y tiene penas de 10 a 15 años cárcel. Por eso les decimos, sí es importante que llamen. Si ven una circunstancia de esa, nosotros hemos estado haciendo, obviamente, trabajo de campo y ya se ha dado. Ahorita, por ejemplo, estas nuevas, incluso está dentro de las modalidades, niños o personas captadas, reclutadas para ir a robar, a delinquir. ¿Se está dando eso? Se está dando eso. Entonces, captan a niños, mire, tienen los niños, van a la escuela, no, me los presta, mire, le voy a dar 500 lempiras, préstemelo. Ese niño lo ocupan para que vaya a vender droga, para que se meta a una casa a robar, para delinquir, para hacer extorsión. Para bandera. Entonces, un niño, nosotros sabemos que no tiene capacidad de decidir. Un niño por sí solo, pero una persona adulta, astuta, estas redes de trata lo captan, le prometen, mira, vas a llevar a tu casa al día 200 lempiras, vas a tener la comida. Y es que también entonces aquí hay que considerar algo. Muchas veces son personas, y no es que uno justifique, pero también son realidades. Son personas en extrema pobreza. Sí. En extrema pobreza. Y a veces, por las circunstancias, unos
porque quieren, ¿verdad? Porque también son amenazadas, porque hay dos venenos. Sí. Por ejemplo, nosotros vemos la situación de factores sociales que se han aumentado en este país. Por ejemplo, el desempleo, la falta de oportunidades, la desigualdad muchas veces, la misma pobreza. Hay pobreza extrema y pobreza, ya sabemos que la pobreza en Honduras llega al 67% de la población y en condiciones infrahumanas, en condiciones paupérrimas, hay otro porcentaje de las familias. Entonces ahí es donde llega el tratante a decirle, mira, vas a ganar o présteme sus hijos y usted va a tener alimento, usted va a tener... Entonces esa captación, ese engaño, esa coacción, ese abuso, en todo niño en la calle es vulnerable a una explotación sexual. No solo va la mendicidad forzada, a un paso de la explotación sexual, porque está al está en condiciones de vulneración de sus derechos. Un niño es vulnerable a todas las circunstancias, no tiene quien lo proteja, quien lo defienda, no tiene ni la fuerza para defenderse. Entonces es ahí donde vemos otra modalidad de la ley especial contra la trata que lo tipifica, es la mendicidad forzada. Sí. Otro tema que casi no se trata, pero que es importante tomarlo para que las personas entendamos, es el tráfico de órganos, fluidos y tejidos. Yo sé que aquí eso lo vemos como una utopía, porque nunca hemos encontrado realmente un caso real judicializado, pero se escucha mucho. Sí. Que alguien llegó, se lo secuestraron y después lo dejaron y estaba operado. Y la gente por temor y quedan bajo amenaza. Pero sí deben de operar bandas o tienen, ¿qué información tienen ustedes de estas bandas que operan con tráfico de órganos, fluidos y tejidos? Bueno, mire, para esto se ocupa toda una red de enfermeras, médicos, para hacer esta situación. Equipo sofisticado también. Equipo sofisticado, y ocupan muchas clínicas clandestinas para hacer esta situación. Y en efecto, el fluido, la venta de órganos para obtener ganancia, también es trata de personas. Es un delito de trata. La venta de órganos es qué parte del cuerpo, por ejemplo, puede vender, por ejemplo, un donante de corazón. Eso vale mucho dinero. Sí. Un donante de hígado, un donante de pulmón. Entonces, todo eso se da, y dentro de los países centroamericanos se da muchísimo esa situación en Guatemala. En Guatemala se da. En Guatemala se da. O sea que nosotros no estamos exentos tampoco por no, la cercanía. Obviamente no estamos exentos. Imagínese también. Aquí en Honduras no se ha dado así un también caso. A veces. ¿O sí se han dado casos? No se han dado, no tenemos registrado, no tenemos registro, y he estado yo sobre la venta de órganos. O lo hace muy bien o no hemos llegado a ese punto de la investigación. Porque trata no solo es la explotación sexual, cómo se ha vendido, ¿verdad? Sino es todo lo que se puede obtener ganancia de una persona. Si es la venta de sus órganos, es trata, porque está obteniendo un valor económico de una persona. Si es una persona que está en servidumbre y no le paga, esa persona es delito de trata. Si es un niño que ocupa las redes de trata para ponerlo en lugares públicos y obtener una ganancia económica de lo que él recibe, también es delito de trata y se llama mendicidad forzada. Ley incluso la también. Es delito de trata. Es delito de trata también. Sí, en los ciberdelitos es delito de trata vinculante cuando una persona exhibe una foto para obtener ganancia de esa fotografía por material infantil para pornografía, por ejemplo, es delito de trata. Entonces, todas esas modalidades nosotros la vemos, y hay mucho desconocimiento, hay muchos jueces, fiscales que no hayan qué hacer cuando existe un delito de eso. Entonces, sí existe una ley especial contra la trata. Y qué irónico, ¿verdad? Que tenemos una ley bastante avanzada, porque sí, hay que decir una ley bastante moderna, sí. Pero lo que trato de entender es que nosotros como autoridad
aparte de desconocimiento, y no tenemos la capacidad y la logística de respuesta a esto. Sí, la capacidad también de interpretación, porque llega un punto, el desconocimiento, ahora la interpretación. ¿Cómo yo interpreto si tengo un niño explotado sexualmente? ¿Qué voy a hacer? O si tengo un niño que fue captado para actividades criminales en reclutamiento forzado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no hay así como una guía para un funcionario público que pueda dar respuesta inmediata a esta situación y empezar un juicio contra esta persona y obtener sentencias firmes de estos delitos y estas modalidades. Sí. Hay otra de las modalidades es la adopción irregular, que es lo que nosotros tradicionalmente habíamos visto o conocido como el bebé tráfico, ¿se acuerda? Que eso popularmente, pero ahora se va. ¿Cuáles son las variantes de esta adopción irregular, por ejemplo? La adopción irregular es cuando dos personas, por ejemplo, no han podido procrear hijos o se dedican a esta circunstancia y se da la adopción no de manera legal, que se sigue un proceso legal. Entonces eso es la adopción irregular, es la venta de niños. Okay. Porque no lo están haciendo de manera, cuando se da una adopción legal, no es una venta de niños, es una sucesión de un niño que se pasa a vivir a una convivencia de otra familia. ¿Qué pasa si es sano, si esa familia le va a dar cobijo, protección? Pero cuando ya es una adopción irregular, es lo que se llama comúnmente la venta de niños, que no lo hacen de manera legal, pasando por protocolos, ¿verdad? Si ese niño va a tener un crecimiento sano, si esa familia que lo va a adoptar tiene la capacidad económica para darle alimentación, los derechos del niño, salud, vivienda, alimentación, techo. Entonces, cuando se pasan de esos parámetros de la ilegalidad, es venta de un niño y el ser humano no está a la venta. El ser humano tiene dignidad. Yo creo que estos son aspectos, y por eso les decía, es un tema tan complejo y tan variante, que por eso lo quisimos hacer más como para informar, porque yo sé que muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos. Y muchas veces conocemos vecinos o amigos a quienes se les ha desaparecido algún familiar. ¿Sí? Y pueden caer en este tipo, para que miramos la dimensión realmente de lo monstruoso que es la trata de personas. Que es en sí la trata de personas. Sí. Ahora vamos a un tema que es un poco escabroso, pero que muy interesante. Es el embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Que son 3 modalidades prácticamente, ¿verdad? Sí. El embarazo forzado se da cuando una persona quiere un hijo y alquila un vientre. O los embarazos forzados en adolescentes. Un adolescente no quisiera una niña de 12 años, 15 años, en ningún momento quiere ser mamá. Sí. En ningún momento quiere procrear un hijo. Pero es que las venden para eso. Las venden para eso o las embarazan de manera forzada. O le utilizan su vientre para obtener un hijo. Y después venden ese niño. Y después venden ese niño. Entonces también es delito de trata. Con relación al matrimonio forzado, es también... O servil, interesante esto porque son 2 aspectos diferentes. Y lo dice en el artículo 6, en el numeral 7, dice, es la práctica en virtud de la cual una persona, sin que le asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida de dinero o especie entregada por el padre, la madre o tutor a cualquier otra persona. El matrimonio forzado o servil también se produce cuando una persona contrae matrimonio bajo engaño y sometimiento a servidumbre laboral. Mira, yo te la doy. Para tenerlas de sirvientas. De sirvientas, para tenerlas de esclavas o para pagar una deuda espuria, le dicen, cuando tal vez el abuelo de ella tiene una deuda con otra familia y le dicen, no, te la pago con mi hija.
¿Y eso se da mucho? Se da muchísimo. ¿En el interior del país? Y se da bastante. Dice que nosotros ahorita vamos a empezar una campaña de ir a concientizar porque en las comunidades misquitas se da mucha esta situación del embarazo, el matrimonio forzado. Muchas jóvenes ya están prometidas con personas adultas o con familiares entre ellos, y aunque sea una forma tradicional, una cuestión de su cultura, les tenemos que decir una verdad, que existe una ley que protege a las niñas y adolescentes para que no caigan y puedan ellas saber dónde denunciar estas circunstancias y no caigan más en estas situaciones, porque aquí hay un trabajo que hacer de prevención y educación, porque en las comunidades misquitas o en otros lugares se da muchísimo el matrimonio forzado. Sí. Y esto con también ese matrimonio servil también se da mucho, ¿verdad? Porque las entregan a las niñas y terminan realmente haciendo los quehaceres, nunca les pagan nada, o sea, abusan de su cuerpo. Las utilizan. Abusan de su cuerpo. Para servirse. También de sus condiciones físicas para explotarlas en cuestiones laborales sin remuneración. Así es correcto. Cuando una joven es dada en una casa y esa casa les prometen, mira, aquí le vamos a dar, sí, pero todo trabajo amerita un pago. Y si una persona está obteniendo ganancia o se está sirviendo o tiene una persona en esclavitud, es delito de trata. Podemos salvar vidas si usted denuncia todos estos tipos de modalidades. Si usted ve, la trata no solo es explotación sexual, la trata no solo es venta de personas, es un sinnúmero de modalidades que existen y que hay en nuestro país y que sí las podemos nosotros denunciar llamando al 8990-5187. Yo creo que es muy importante. Hay otros temas importantes que usted lo retomaba y es el reclutamiento de personas menores de 18 años para actividades criminales. Es correcto. Esta modalidad de trata es que captan a niños en pobreza, necesidad, y los captan como canillitas para ir a vender droga, para ir a delinquir o para cometer actos delictivos. Como un menor le dice, mira, nosotros te vamos a cubrir acá, metete a esta casa a robar, o tenemos esta situación, mira, te vamos a pagar tanto, la mitad nosotros, la mitad. Están utilizando la inocencia de este niño para actividades criminales. En este caso puede ser también una mara que lo esté utilizando, puede ser también el crimen mismo organizado. Entonces, todo esto es delito de trata. El reclutamiento de jóvenes, adolescentes, niños para actividades criminales es delito también de trata. Sí. Y esto es interesante porque vemos lo que conversábamos, es tan amplio que a veces nos limitamos solamente a esto, que es lo más susceptible. ¿Por qué es importante realmente dar seguimiento al momento o denunciar, estar al pendiente de las familias cuando un joven o un niño desaparece? Y aquí me hablo... Es una alerta desde ahí. O sea, no solamente de las mujeres, porque tenemos también esa pésima concepción de que solamente las mujeres somos más vulnerables a este tipo de delitos. Pero ahora es igual con el hombre. Es igual riesgo. De hecho, igual en los niños y niñas, antes decíamos, solo la niña tiene riesgo. No, igual riesgo corre hoy un niño varón. Y estamos viendo ya las estadísticas, el 68% son niños y niñas. Y casi se equipara en porcentaje tanto varones como niños. Estamos hablando de que prácticamente son 68% de las personas rescatadas, sobrevivientes de estos delitos son niños y niñas. Dios santo. Entonces, el riesgo lo corre tanto la niña como el niño. Antes solo decíamos la niña, ¿verdad? Porque solo se nos viene, es explotación sexual. No. Niños
y niños son explotados tanto sexualmente como también en mendicidad forzada, como también para actividades criminales, como también para esclavitud, como también para matrimonio forzado, como también para matrimonio forzado. O sea, hay igual riesgo corre un niño o un adolescente. Esto es importante hacer el tema que ahí viene lo que es el hecho de la denuncia, sí. La importancia, y como decimos, a veces decimos, se desapareció, a lo mejor, no, démosle seguimiento, porque no todo puede ser eso. O sea, en realidad el porcentaje, y ya lo hemos visto, porque hay que reconocer, en este último año, hemos visto por la presión de las redes sociales, porque ahora vemos que las personas suben inmediatamente las denuncias, y muchas veces nosotros los medios las ocupamos y empezamos a circular. Y la autoridad se ve obligada a investigar. Y se han encontrado casos de niñas que yo siempre he dicho, y he seguido un patrón, y no sé si estoy equivocado, que todas salen por Guatemala, por la frontera por Guatemala. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa, y cómo también estas migraciones, cómo fomentan el delito de la trata de personas. Vamos a habilitar nuestro teléfono 82 para que ustedes escriban. Así que breve vamos con este tema tan interesante de todas estas modalidades de la trata. Ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Sua Martínez. Este tema tan interesante que lo hemos visto de la trata de personas, todo este tipo de modalidades. Miren, es increíble, lo primero es las modalidades. Existe la modalidad de servidumbre, esclavitud, prácticas análogas, trabajo o servicio forzado, mendicidad forzada, tráfico de órganos, fluidos y tejidos, venta de personas. Explotación sexual comercial, adopción irregular, embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, reclutamiento de personas menores de 18 años para actividades criminales. Como podemos ver, es una gran variedad. Y aquí es interesante, por ejemplo, las prácticas, esclavitud de prácticas análogas. ¿A qué se refiere? Sí, esa de prácticas análogas es cuando una persona entra en y aparte de ello no le pagan, le esclavizan y abusan de ella. Prácticas análogas que dependen de todo lo que se le llama esclavitud, sí. y es delito de trata. Con la otra circunstancia que terminamos en el segmento anterior es el reclutamiento forzado. Sí. No solo es para niños, hoy hay reclutamiento forzado para adolescentes y tercera edad. Eso es. El Código Penal lo tipifica en general, ya no hay solo específicamente para una población, sino que para el reclutamiento forzado
para toda una población, porque muchas veces a través de engaño es forzada la persona, es reclutada para una actividad criminal o bandas criminales o que captan a las personas de manera reclutamiento forzado para ser parte de ellos o para inquirir. Sí, y esto es bien importante. ¿Por qué Guatemala se convierte en la frontera más de este tipo de prácticas? Porque yo es una tendencia que vi con unas jovencitas que las rastrearon y detectaron que habían pasado por Guatemala. Sí, es que en efecto, mira, si tú ves el recorrido migratorio, vienen a parar Honduras de tránsito, ¿verdad? Y Guatemala está entre Honduras, Guatemala y México. Y ahí en Guatemala hay una de redes de trata increíble que explotan a muchas jovencitas, no solo hondureñas, porque acuérdate que hoy se está dando un fenómeno grande tanto de la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes. Sí. Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, es un delito vinculante a la trata de personas que van vendiendo. En el migrado, te voy a pasar, pero necesito dinero. Venden el cuerpo. Es que ven a la persona como un objeto de obtención de ganancias. Y esto es lo que está sucediendo con estos movimientos migratorios, de que estas chicas son vendidas, prostituidas prácticamente para pagar el tránsito en la ruta migratoria. Sí, es correcto. Los o coyotes o redes de trata captan, transportan, trasladan a estas jóvenes a través de engaño o falsas promesas que mira, yo sí te voy a hacer llegar al sueño americano, pero van pasando un proceso terrible en la ruta migratoria y específicamente en la situación de Guatemala. Allí entra una circunstancia grave, delicada, porque a muchas jóvenes las engañan, incluso las incentivan a tomar droga, porque las drogan por les dicen que solo se bañen y va otra persona. Y vuelven a drogarse, no les da tiempo ni de comer ni de dormir, las vuelven a drogar, las un sometimiento que sufre muchas chicas en la ruta migratoria, que realmente cuando ya están en el sueño americano, ellas cuánto pasaron, circunstancias pasaron y muchas de ellas callan. Incluso hay una red que protege a los migrantes en Estados Unidos que han pasado por trata de personas, que incluso les ayudan a cómo traer a su familia, porque a veces salen de Honduras, salen de estos países por la pobreza, por el desempleo, buscando otras oportunidades, buscando el sueño americano, y vemos, como estamos viendo en ese video, en efecto, así ese sometimiento, así muchas de ellas por las mismas redes son abusadas, son vendidas y son esclavizadas y abusadas. Tiene que pagar una de las vamos a ver en efecto, porque son de 300 mujeres, no se sabe si todas en su contexto son hondureñas, pero ya con Calidad está llevando a cabo todo un proceso de inspección, todo un proceso de articulación de esfuerzos para ver si en efecto se va a llevar lo que es un registro móvil de ellas, psicólogos para atenderlas, ¿verdad? No llegar introspectivamente, porque también uno corre riesgo, autoridad en esta
peligrosas y ellos tienen toda la indumentaria y utilizan a las jóvenes en esta ruta migratoria para ser vendidas y explotadas. Se supone que estos son personas que trabajar porque no se ajusta la canasta básica o el sostenimiento económico de la familia, no se ajusta solo una persona, proveedor. Hoy sale el padre, la madre, los hijos quedan a despensas de un dispositivo móvil y es ahí donde están captando a nuestros niños y adolescentes con el grooming y es delito de trata. El grooming son perfiles falsos que están captando en redes sociales y usted no sabe si lo están utilizando, si no sabe si es un señor, pero ponen un chico guapo ahí, un modelo. Le ponen la foto que tenía 21 años retocada, ¿verdad? Sí. El nieto. O una persona bajada de Google, una foto bajada de Google y la pone ahí porque es guapo y ya empieza a chatear a través de engaño la joven y no sabe que si este perfil falso es de una red de trata que está captando y está engañando a esta chica por estas redes sociales. Sí, entonces sí es importante también que le pregunte con quién va, porque a veces niño que pasó desapareció porque se fue a ver el parque o porque la citaron desde la red social y para irse a ver un parque y desapareció. Son redes de trata que están captando a nuestros niños y este es el modo operandi de ellos. Sí. Ya tenemos algunos mensajes que vamos a dar lectura a ustedes que nos han escrito al 3182-5600 porque es muy importante realmente conocer lo que usted dice. Buen día, excelente programa. Mi consulta ¿han hecho investigación sobre si existe tráfico de órganos en Honduras? Sí, se ha hecho. Lo que ahorita nosotros nos hace falta es tener un endamiaje de investigación más profunda, porque como se da en un lugar hospitalario, tiene que estar lugares fríos, tiene que tener todo, al menos que sí le decimos, si usted ve un lugar clandestino de esta venta de órganos, denuncie al 8990-5187 para trabajar de oficio en este importante, porque es un delito de trata. Sí. Vamos con otro mensaje. Dice, hola, buen día, lo veo desde Comayagua. ¿Qué ha pasado con Angie Peña? ¿Fue víctima de trata o no? ¿Por qué nada que crecen este caso y otros que también tienen el mismo patrón? No solo este caso de Angie, sino otras de Molina, otras jóvenes que han pasado el mismo proceso y que se ha y con estos tan complicados y complejos, a veces duran 2 años, porque como decía usted desde el inicio de la conversación, el transporte, el traslado, la acogida, la región, como bien nosotros tenemos estadísticas del país de Finlandia, por ejemplo, con Belice, Guatemala y México, que son países que nos tenemos estadísticas de jovencitas se están captando hasta que se logran acabar esa red de trata. Nosotros vienen y denuncian y empezamos el proceso de investigación y judicialización de estos casos. Sí. Vamos con el otro mensaje. Dice, los casos de trata nunca se investigan en el país, es tiempo que hagan algo. Siempre escuchamos casos nuevos
y no vemos avances? Mire, hoy, por ejemplo, el año pasado, vamos a lanzar el informe nacional contra la trata, el informe nacional de la CICED. Rector del Estado de la lucha contra la trata, es el año donde se dio más investigaciones de trata de personas y se incrementó en 34 sentencias firmes y judicializaciones. Fue el año pasado porque nosotros estuvimos encima trabajando en este proceso con los operadores de justicia para que se hiciera justicia y estos casos no quedaran en impunidad. Sí. Vamos con otro mensaje. ¿Tenemos más? ¿Mensaje? Sí. Dice, hasta ser mujer en Honduras es un peligro. ¿Cuántas mujeres son víctimas y nadie hacen las autoridades por ello? Sí, hoy es peligro, igual corre el hombre, la mujer, el niño, la niña. Y los feminicidios han incrementado en el país. O solo el hecho de ser mujer muchas veces ha aumentado. Por ejemplo, solo en la pandemia llegaron a más de 34,000 denuncias por confinamiento. Las mujeres denunciaban, pero necesitamos más denuncias para dar procesos investigativos y judicializaciones en nuestro país. Si bien es cierto, el hecho de ser mujer corremos mucho riesgo por las circunstancias vulnerables, pero el hecho de que usted tenga el conocimiento de dónde denunciar, usted tiene poder en su mano para meter presa a estas personas. Un proceso y que no quede solo en estadísticas, un feminicidio, o solo en estadísticas que fue violada, que fue secuestrada, que fue parte de los desaparecidos. Entonces sí es importante tener el hábito de la denuncia para nosotros empezar los procesos de investigación. Vamos a tratar de leer todos los mensajes rápido porque ya casi y como del país. El caso de eliminar por nada debe recibir actualización. Es igual de peligrosas para los hombres y mujeres, y qué decir de los niños. Vamos con el... Dice, ¿por qué no presionan al gringo que está preso en el caso de Angie Peña para que diga dónde está? Ahí se demuestra que tanto la policía, fiscales, jueces están coludidos. Puede ser, si fuera un hondureño en Estados Unidos, ya estuviera condenado y hubieran dado con la raptada. Sí, en efecto, este caso pues ya se llevó a cabo un proceso de judicialización. Lamentamos que sí, este señor de nacionalidad estadounidense lo hubiesen traído acá a la capital, hubiese sido mejor el juicio, no que tomaron la terrible decisión de llevarlo a los juzgados de la zona norte del país, donde se dan muchas circunstancias de que por medio de muchos pagos son vendidos muchas personas que en vez de hacer justicia cometen injusticia con las personas que están ávidas de que se les dé respuesta a todos estos casos, que no queden en la impunidad. Sí, nosotros fuimos a hacer una inspección incluso y se determinó que en efecto aquí hubo dolo. En este caso del ciudadano estadounidense hubo pagos de muchas circunstancias y creemos que sí, en efecto, debe de seguir la investigación. Si él es parte de una red de una presunta red de trata, debe de para dar con el paradero de otras jóvenes que en efecto han pasado con el mismo proceso, y lo que se quiere es que no se queden limpios.
Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Sua, muchísimas gracias, por habernos acompañado. Creo que fue un tema bastante ilustrativo y lo que vimos hoy de la trata de personas es parte de eso. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a ustedes.